Buenos días queridos amigos, mi nombre es Jesús Boden y estoy aquí para hablarles de un tema que ha acaparado la atención de casi todo, por no decir todo, la generalidad de todos los medios de comunicación del mundo y la preocupación de muchos habitantes de diferentes países, y es nada más y nada menos que el tema del ébola. Antes de empezar, o para quise dar un breve recuento histórico del ébola, de su origen, de dónde viene, y investigando en la web me encontré con cosas sorprendentes, muy sorprendentes. No creo en el asunto de teoría de conspiración ni nada por el estilo, pero los datos que he encontrado y wow, dejan mucho que decir y pueden sembrar dudas. Entre esos temas, o antes que nada, voy a iniciar con una frase de un célebre que quizá muchos de ustedes que me están viendo la recordarán, que dijo en una ocasión: basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se puedan resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar los hambrientos, o a los enfermos, o a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, la enfermedad, ni la ignorancia, ni tampoco las ideas, aunque sí pueden matar el hombre, pero la bomba no puede matar las ideas. Eso fue un célebre que dijo esta frase, este fragmento, me llamó mucho la atención. Bueno, en esas investigaciones de los antecedentes del ébola, curiosamente, lo encontré vinculado en sus inicios con el virus del VIH, con el cólera y con el SIDA. Me leí parte de la teoría de un profesor alemán del Instituto de Biología de Berlín, el señor Jacob Segal, quien hizo un sorprendente descubrimiento. Este señor analizó como bioanalista científico el virus del VIH y descubrió, según su hipótesis, su teoría, su descubrimiento, de que el virus VIH estaba vinculado, era un híbrido de dos virus. Uno de estos virus es el HTLV-I y el VINA. El VINA es un virus bovino que ataca a los bovinos, que no pasa a los humanos. Este señor fue desautorizado por muchísimas autoridades, básicamente de los Estados Unidos de América. Lo desacreditaron, dijeron que no tenía fundamento científico lo que él le estaba diciendo, pero decía: ¿por qué nadie se toma el tiempo de probar lo que yo estoy diciendo, de analizarlo por sus propios medios? Con un laboratorio debidamente equipado se puede comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto, decía el señor Jacob Segal. Decía él que esos virus en su ambiente natural no tenían la posibilidad de juntarse, de mutarse por sí solo, que debía necesariamente intervenir manos, o en otra palabra, en otro término, debió intervenir la mano artificial o el procedimiento artificial para crear el virus, que en la naturaleza era imposible que eso sucediera, que no era producto de evolución ni nada por el estilo.
Ese señor fue visitado por dos diplomáticos de Estados Unidos. Uno se identificó como historiador y el otro como cónsul, donde se cree que eran agentes de la CIA, esas dos personas que lo visitaron, preguntándole de dónde sacó la información y detalles sobre su investigación. Bueno, misteriosamente los medios dejaron de publicar de forma escalonada, de forma sistemática. Solamente algunos medios alemanes continuaron publicando las investigaciones de ese señor. Ese señor vincula a unos científicos alemanes de lo antiguo nazi que pasan a Estados Unidos, se ponen al servicio del gobierno norteamericano en el mandato de Richard Nixon. Uno de ellos, el señor Dr. Donald M. MacArthur, y le dice sobre la propuesta, o Nixon le plantea con relación al tema de Vietnam, de no querer usar bomba atómica, pero una alternativa, que si se podía utilizar algún tipo de arma biológica. Él le dice, sí, cómo no, que podríamos utilizar, pero esto cuesta y lleva tiempo, porque hay que hacer las investigaciones y esos tipos de cosas con todo su detalle. Y logra conseguir un fondo, según hay datos que se pueden investigar en la web muy fácilmente, la página triple.com, donde hay detalles de eso, donde da cuenta de que ese señor, el señor Donald MacArthur, tiene los conocimientos necesarios en materia biológica y de biogenética y de ingeniería genética, con capacidad para desarrollar tales armas biológicas. Pone en mano a la obra, hace una locución a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el mandato de Richard Nixon, y consigue los fondos para tal proyecto y lo llevan a cabo. Experimentan con unos presos que están condenados a larga condena, le prometen que si permiten que se pruebe con ellos, van a ser indultados, le va a ser perdonada la pena, y una serie de cosas de donde se atribuye que nace el SIDA. Bueno, el señor Jacob Segal fue fuertemente refutado su hipótesis sobre de que eso era producto de que el VIH que produce el SIDA era producto de un híbrido de dos virus que necesariamente tuvo que intervenir la mano del hombre para que sucediese. O sea, tuviese que hacer ese tipo de mutaciones de forma artificial y necesariamente tuvieron que hacerse en un laboratorio. Y que detrás de todo eso estaban esos alemanes que fueron perdonados, que tenían cargos que pesaban en su contra por crimen de lesa humanidad y esa cosa, genocidio y esa cosa, y que viajan supuestamente a Estados Unidos, le perdona con tal de aprovechar su capacidad que tenían en esos sentidos y en muchísimas otras áreas, en ingeniería, en tecnología de punta para la época y todo ese tipo de cosas, y sobre todo en la ingeniería genética que estaba muy avanzada en la alemana nazi. Bueno, el señor Gallo fuertemente refuta la hipótesis del señor Jacob Segal, al punto de que no adquiere relevancia a nivel global. Hay teóricos que dicen, bueno, eso fue para mantener oculto lo relativo al SIDA, de que si fue hecho por manos no bien intencionadas y esos tipos de cosas. Al fin es que
está vinculado con el cólera y con el ébola, porque se estaba en esa época experimentando con cosas muy similares, en la década de los 60 y más abajo incluso, con cosas muy similares y que de una forma u otra pudieron haber sido fabricadas de forma artificial. En fin, ahí tenemos esos tipos de cosas que ustedes muy bien pueden investigar en la red. Con respecto al ébola tenemos una serie de contradicciones, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Se contradice. Yo tengo una serie de recopilaciones de los periódicos, principalmente del país, de España, y de otros medios impresos y digitales, donde se pueden ver claramente las contradicciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, dice que no se corre riesgo en una declaración de que las personas se contagien en un avión, porque el principal vehículo del ébola son los fluidos, saliva, orine, sudor, y si la persona sana no tiene contacto con esos fluidos, pues no tiene ningún tipo de riesgo de contagiarse. Más sin embargo, 2 norteamericanos se contagian y lo trasladan en cápsulas dentro del avión, herméticamente cerrado. También dicen que la mayoría de las personas que contraen el virus de ébola no pueden viajar grandes distancias porque se sienten tan mal que no pueden viajar. Y tenemos el caso, por ejemplo, de una enfermera que atendió el primer paciente que murió de ébola en África, que viajó 450 kilómetros, nada más, 450 kilómetros, en un país donde todos sabemos que la mayoría o la generalidad del transporte es precario. Esta señora, una enfermera, viaja 450 kilómetros. Hay una contradicción de la Organización Mundial de la Salud, que dice que no pueden viajar grandes distancias debido a que se sienten tan mal que muy difícil se monten en avión hacia un lugar a otro. Pero más adelante dice que no ha aumentado la alerta para no sumir más a esos países donde hay ébola en una crisis económica, de naturaleza económica, porque si empiezan a restringir los vuelos, hay flujo de turistas y todo esos tipos de cosas, entonces va a decrecer la economía, el ingreso de divisas a esos países. Bueno, es una contradicción. O vamos a sacrificar a esos países hasta que se resuelva el asunto en ellos, o se va a correr riesgo de que se pueda expandir por todo el planeta. Bueno, aquí tenemos uno de los cortes donde dice: el ébola llega a Nigeria, el país más poblado de África. Lo pueden ver. Ébola llega a Nigeria, el país más poblado de África. La Organización Mundial de la Salud no ha recomendado que se implementen ninguna restricciones al tráfico de pasajeros, pero situaciones como esta amplían la crítica a la medida. Este corte es del periódico El País del día 28 del mes 7 del 2014. Lo pueden ver, lo pueden buscar, corroborar estos. No son ningunos inventos, son todas cosas que he cortado de los periódicos para compartirla con ustedes, con la preocupación, y que sean ustedes quienes saquen su propia conclusión con respecto al tema. Huida a ninguna parte. Pueden ver ahí. Los pacientes escapan de los centros de aislamiento con ayuda de sus familiares. Cada uno que se da la fuga es un foco de contagio en su entorno. Bueno, aislar los enfermos. De esos pacientes que escapan, hay un detalle, que muchos de ellos presentan síntomas de fiebre y no necesariamente tienen ébola, y lo están ligando en los centros de aislamiento junto con pacientes que ya tienen ébola confirmado.
y por eso están escapando. Lo están recogiendo, la guardia está desplegada, el ejército está desplegado en esos países, Nigeria, Liberia, Sierra Leona, y lo llevan de nuevo. La persona se resiste, dice, pero todavía no se me ha comprobado que yo tengo ébola, y me están llevando a un centro de aislamiento donde sí corro verdaderamente riesgo de contagio con ébola. Y a eso se deben los escapes de esa persona. Muchos podrán haberlo tenido, pero otros no lo tienen, porque no necesariamente el que presenta síntomas de fiebre tiene ébola, hasta que no se le pruebe que es positivo de ébola. Bueno, tenemos otro detalle de esto, aprendiendo de los pacientes. Aquí hay un detalle muy importante. La Organización Mundial de la Salud aconseja que en todas las salidas de países con ébola, la organización pide que se prohíban viajar a toda persona con síntomas. Se contradice de nuevo, dice que se le prohíba viajar a toda la persona con síntomas. En los Estados Unidos está el señor Ken Brandley y Nancy Wilterborn. Contagiaron de ébola en África y están en un hospital en Atlanta y se le está administrando un suero experimental que todavía no se sabe si es o no es. Pero los médicos que tratan a los repatriados de Estados Unidos destacan pérdida de potasio y magnesio por la diarrea. Básicamente se deshidratan, están perdiendo potasio y magnesio, pero dicen que tienen una gran oportunidad para estudiar de cerca el virus, cómo se comporta en humanos, con estos dos ciudadanos norteamericanos. Yo pienso que nadie podrá acusar a Estados Unidos, como sucedió en Guatemala, cuando en la década de los 60 se infectó a enfermos mentales, soldados, niños, prostitutas, con sífilis y gonorrea, y en el 2010 el Departamento de Estado tuvo que pedir perdón al gobierno de Guatemala por ese hecho. Sífilis y gonorrea, para probar un antibiótico, utilizaron seres humanos. Ahora Estados Unidos está estudiando de cerca, pero está utilizando dos ciudadanos norteamericanos. Nadie lo puede decir que fueron a probar un virus, ni nada de arma biológica con gente de otro país, de África, negro, ni nada de eso. Bueno, en este orden de cosas, tenemos unos nombres que le invitamos a que lo busquen en la web, lo googleen. Por ejemplo, Joseph Merkel, alemán; Klaus Barbier; Walter Rauch; Frederick Schweb. Estos nombres, por su ortografía alemana, yo se lo presentaré por escrito para los que estén interesados, lo googleen, sepan quiénes son y a qué se dedicaron en Estados Unidos. También lo invito a que vean lo que encuentren en la web sobre el origen del SIDA, para que sean ustedes los que saquen su propia conclusión. Sin más, y hasta otra próxima entrega, se despide de ustedes Jesús Godin. Pasen muy buen día a todos.